Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo. Y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Estamos concluyendo la quinta semana para entrar ya mañana, domingo, Día del Señor, en la séptima semana del tiempo de Pascua, la última antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El tema hoy, hermanos y hermanas, te habrás dado cuenta, tiene que ver con el odio. Y eso es lo que presenta Jesucristo, que nos da a entender que ya ellos, tanto Jesús como los apóstoles, están experimentando el odio y los prepara para que vayan a experimentar más odio. Y esto es una referencia, hermanos y hermanas, de tal vez cómo manejar el odio, es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. En esta conversación que ocurre ese Jueves Santo, hermanos y hermanas, que es en que hemos estado sumergidos durante estos días en que estamos discutiendo estos capítulos, pues Cristo estaba a punto de enfrentar esa noche la detención y el Viernes Santo. Tú sabes todo lo que ocurrió. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto del odio. Hoy vamos a enfocar lo que Jesucristo dice desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de la intolerancia religiosa. Porque si de algo está hablando Jesucristo con sus apóstoles es de la intolerancia religiosa. Luego de estar hablando del amor, hermanos y hermanas, del mandato del amor, del servicio al prójimo, de llamarlos amigos, esta conversación es entre creyentes, entre Jesucristo y los apóstoles, que son creyentes. Tiene que tocar este tema tan fuerte y tan duro, lastimoso, del odio, hermanos y hermanas, y lo tenemos que ver y lo tenemos que enfocar desde ese punto de vista. La transparencia de la amistad que tiene y establece Jesucristo con estos hombres, apóstoles de Cristo, creyentes y seguidores, es hasta el nivel de decirle que tendrán que experimentar, al igual que Él, el odio. La idea fuerza que nos va a guiar, hermanos y hermanas, es esta. Cuando Cristo nos eligió, nos separó del mundo. Acuérdate de eso, cuando Cristo nos eligió, porque es Cristo quien nos elige, no nosotros a Él, nos ha recordado estos días. Cuando nos eligió, nos sacó, nos separó del mundo. Hermanos y hermanas, el odio del que habla Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, hoy aquí, tiene que ver con el odio que es producto de la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa es una antipatía hacia la religión o hacia el propio creyente a quienes de alguna forma se les desea mal. De eso está hablando Jesucristo. Ya Jesús, hermanos y hermanas, como hemos dicho, los discípulos habían experimentado y enfrentado el odio de una u otra forma, que se ha manifestado, y tú y yo lo sabemos, ¿verdad?, en hostilidad. Ese odio ha tomado la forma de la hostilidad, del resentimiento, del rencor, de la enemistad y hasta del propio rechazo, que es lo que señala nuestro propio Señor Jesucristo. Y es ese deseo, hermanos y hermanas, de mal hacia una persona. Y ese deseo de mal que va buscando hasta incluso en muchos momentos el enfrentamiento. Y aquí hacemos una pausa. Porque a veces pensamos que esto se trata de que los de afuera nos pueden odiar. Pero hay advertencia también en la palabra de Dios de que ese odio, ahorita vamos a ver, puede ser interno. Puede ser entre el esposo y la esposa, no necesariamente alguien del exterior. Puede ser entre los hermanos de sangre, no alguien del exterior. Incluso la forma en que nosotros defendemos la fe, hermanos y hermanas, la forma en que nosotros practicamos la apologética, la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestras creencias, de nuestros dogmas, de nuestro catecismo, de los criterios que nosotros llevamos a cabo como cristianos católicos. Hay que tener cuidado,
porque uno al defender la fe no puede odiar al prójimo, y especialmente cuando el odio al prójimo se puede manifestar, hermanos y hermanas, en un crimen de odio. Con eso hay que tener mucho cuidado, y ese es el valor también que tiene hoy lo que Cristo nos está diciendo, hermanos y hermanas. Para Jesús, el odio siempre ha sido un valor negativo, y si lo es para Cristo, también para cada uno de nosotros. Y sobre todo, hermanos y hermanas, va en contra, especialmente de todo lo que Jesús les ha dicho a los apóstoles estos días en esa reunión de amistad con los apóstoles el Jueves Santo, que les está hablando acerca del amor, que les está hablando acerca de la amistad, porque el que odia, hermanos y hermanas, lo que busca es destruir. No solo las personas practican el odio, hermanos y hermanas, como individuos, como personas, sino que aquí también Cristo nos hace ver lo que le pasó a él, porque el mundo lo odió a él primero. No solamente el odio lo practica una persona, un sujeto, un individuo, sino que también lo puede participar un conjunto de personas, que sería como que un grupo social. Un grupo social puede practicar la intolerancia religiosa basada en el odio también. Y esto lo vimos nosotros en el Evangelio, hermanos y hermanas, con los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo nuestro Señor, un grupo religioso con intolerancia religiosa. Lo vimos también con el Imperio Romano, aunque no era un grupo religioso, pero sí tenían su religión, sus dioses falsos, pero tenían intolerancia religiosa tanto hacia los judíos como hacia los cristianos. Todo, hermanos y hermanas, terminaba esa intolerancia religiosa en lo que hoy llamamos nosotros odio. Y con esto, hermanos y hermanas, se nos hacen muchas advertencias a cada uno de nosotros. Hoy día, esta palabra de Jesucristo, que también se puede ver como una profecía, las tenemos en los crímenes de odio. Sí, hermanos y hermanas, los crímenes de odio también se manifiestan y se caracterizan por la intolerancia. Y la intolerancia apegada también a ¿qué? A la discriminación. Sabes del Estado Islámico, sabes de ISIS y de otros grupos también extremistas, radicales, religiosos, que atentan contra la vida de los que no piensan como ellos. A eso nos estamos refiriendo, a eso pudo haberse referido también nuestro Señor Jesucristo. Aunque también, hermanos y hermanas, existe odio entre los mismos del grupo social y del grupo social de religiosos distintos a nosotros, del grupo social que vienen a ser los creyentes, que viene a ser la familia, que viene a ser un grupo en el que nosotros estamos, ¿no? Y al estar en esos grupos, la gente puede estar dividida en pelea como una guerra civil en contra de ellos mismos y odiándose unos a los otros. O sea, lo que dije ahorita, no solamente viene del exterior el odio del que habla Cristo, también puede venir del interior. Porque San Agustín decía que a veces el enemigo, hermanos y hermanas, no está afuera, sino que el enemigo está dentro. De hecho, la propia palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos señala, hermanos y hermanas, el odio que hubo entre Caín y Abel. Y no vino de afuera, vino del interior. El odio que hubo entre Jacob y su hermano Esaú. Y no vino de afuera, vino del interior. El odio que hubo entre los hijos de Jacob contra el pobre José, que terminó exiliado en Egipto, pero se convirtió en príncipe de Egipto. Ahí hubo odio entre hermanos y en el interior. Por eso la misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 22, nos dice: cualquiera que dentro de su vida, ¿verdad?, cristiana, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. De hecho, psicológicamente también, hermanos y hermanas, quien odia lo que está buscando como objeto y lo que quiere alcanzar, lamentablemente, es destruir la infelicidad que alguna situación o alguna persona le causa, porque el que odia siente que el otro me causa algún tipo de infelicidad. Piénsalo, que eso a veces se da en el matrimonio. Alguien me causa una infelicidad
en el matrimonio, lo odio, un hermano, un padre, una madre, a todos los niveles, hermanos y hermanas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces lo vemos tanto y tanto como si fuera algo del exterior, cuando realmente, hermanos y hermanas, viene bien de cerca, y a veces está más cerca de lo que queremos, y viene de nuestro propio interior. Una infelicidad que me causa un grupo, una infelicidad que me causa alguna persona, que me la produce a mí. Ante todo eso, ¿qué enseña Jesús hoy, hermanos y hermanas? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Pues es esto. El mensaje encierra que la misión, hermanos y hermanas, que tenemos nosotros como seguidores, que cumplimos con los mandatos del Señor, será objeto de odio. La misión que desempeñamos como creyentes y seguidores de Jesucristo será objeto de odio, porque eso le pasó a Él y por lo tanto nos pasará a nosotros. Porque nos odian. Y es básicamente por todo lo que Jesucristo nos ha dicho, por los frutos, hermanos y hermanas. Los frutos que damos nosotros los cristianos de tanta bondad, de tanta cosa buena, le causan a ciertas personas infelicidad. Lo bueno, se podría decir, lo bueno que tienes tú puede resultar una infelicidad para otra persona por la envidia, por el egoísmo, hermanos y hermanas. Y están entonces dentro de toda esta situación de infelicidad, ¿quiénes? ¿Verdad? Porque no queremos juzgar tampoco a nadie, hermanos y hermanas, especialmente es el maligno. Y cuando lo estudiamos en el caso de Cristo, en el caso de la palabra de Dios, podemos pensar en muchas cosas, como hemos dicho, pero fíjate sobre todo la infelicidad que le crea que tú y yo demos frutos al maligno, al enemigo de Dios, al enemigo de Jesús, al gran mentiroso, al gran simulador, al gran tentador, al engañador, hermanos y hermanas, que a veces tiene mucho que ofrecer y nada que dar. A quienes le causa infelicidad precisamente que demos los frutos que Dios espera, porque somos sarmientos de la vid verdadera. Pues tenemos que pensar en el maligno, hermanos y hermanas. ¿Y por qué? Pues mira, brevemente te lo voy a señalar, aunque es un poco complicado todo esto, pero Jesús, tú y yo sabemos ya, le quita al mundo su príncipe. Eso lo recuerda el Apocalipsis. Jesucristo con su sacrificio, con lo que hace, le quita a este mundo su príncipe. Acuérdate que Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Y Cristo advirtió también, hermanos y hermanas, y nos dice el libro del Apocalipsis, que el maligno no se irá de este mundo sin haber pagado. Sin haber pagado. O sea que tiene que cumplir, ¿no?, las consecuencias de lo que está haciendo. Acuérdate de esto en materia de tener seguridad con todo este tema, hermanos y hermanas. Cuando Jesús nos elige a nosotros, llevamos todos nosotros algo de Dios en nosotros. Y esto lo ha dicho Cristo, ¿no? No son ustedes los que me eligen, soy yo quien los elijo. Algo de Dios llevamos dentro, llevamos el bautismo como hijos de Dios, bien estimados, apreciados, valorizados. Cosa grande la creación, el ser humano, por nuestro Dios. Nos ama también nuestro Dios. Hermanos y hermanas, algo de Dios llevamos nosotros. El maligno lo que quiere es arrebatar el poder que tenemos nosotros. ¿Qué poder? El poder que nos da Dios. Porque Dios nos da un poder por el bautismo, por los sacramentos, por la fidelidad, por la oración, por el ser leales, por el cumplimiento, por el guardar su palabra. Dios da poder. No es un poder, hermanos y hermanas, de superioridad, pero es un poder, hermanos y hermanas, de poder nosotros invocar el nombre de Dios y que obre en nosotros y a favor de los demás. Esto causa envidia. Nunca te olvides de eso, hermanos y hermanas. Todos nosotros llevamos algo de Dios en nosotros, que el mundo no lo puede entender. Acuérdate de eso. El mundo no lo entiende. Por eso se siente que herido, lastimado, en envidia, celoso, porque no lo pueden entender. En la primera carta de Juan, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículos 4 al 5, dice lo siguiente: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe.
Y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra fe, porque ha sido vencido en el nombre de Cristo. Por eso es que Cristo dice, ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido el mundo, hermanos y hermanas, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos dice la palabra de Dios. ¿Quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No olvidemos la victoria, el Cristo victorioso, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado tiene que estar en nosotros en este tiempo de Pascua, vivo en medio de nosotros. El mundo, hermanos y hermanas, no es malo en sí. Y Cristo en su palabra como que nos lo recuerda. El mundo no es malo en sí, sino que está alienado. Las personas están alienadas en ese mundo, ¿no? Y cuando se dejan alienar las personas en ese mundo que se vive bajo el espíritu del mundo y por la influencia de las cosas del maligno, hermanos, nos turbamos. Ese mundo se confunde, ese mundo se distrae dentro de toda esa situación. Y de eso, hermanos y hermanas, se aprovecha el maligno para luchar contra ese algo que llevamos y poseemos de parte de Dios. El maligno, hermanos y hermanas, quiere poner en cuarentena, y escucha eso, ese algo de Dios en cada uno de nosotros, ponerlo en cuarentena, separarlo, ¿verdad? Y ahogar en muchos momentos lo que Dios ama en nosotros, que no es del maligno, sino que es de Dios. Lo quiere ahogar. En fin, hermanos y hermanas, el maligno descarga, es lo que advierte Cristo, su odio contra nosotros, tal como lo hizo con Jesús. Por eso nos pone en alerta la propia palabra de Dios. Si el mundo los odia, dice Jesucristo, sepan que antes me odió a mí. Yo espero que ahora entiendan lo que Cristo está diciendo. Lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. El espíritu del mundo ama lo que es suyo, que no tiene aquello que es de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, sábado, donde terminamos la quinta semana del tiempo de Pascua, de resurrección? Sencilla nuestra reflexión. Y concluimos de la siguiente forma. Ser cristiano, hermanos y hermanas, es ser un ser humano no del mundo. Escúchalo bien. Ni nos rige ese mundo que no es el de Dios, ni nos gobierna ese mundo que no es el de Dios. Ese mundo donde no hay ley y donde no hay orden. Y tú sabes cuál es ese mundo de egoísmo, porque es un mundo destinado al yo, al egoísmo, a mis propios intereses, que algunos ubican por encima del mundo de la creación de Dios. Y en ese mundo que está por encima del mundo de Dios, en el que algunos se ubican, hermanos y hermanas, que ha sido pues no creado por Dios, porque es otro mundo, ahí se sustituye a Dios, ahí se reemplaza a Dios, y muchos han dicho que Dios ha muerto o que Dios no existe. De ese mundo es el que nos habla Dios, que practicará su odio sobre aquellos que creen en Él. Y hace víctimas, lamentablemente, ese mundo a los seguidores de Cristo, a los creyentes de Cristo. Y de eso damos fe por la Escritura y por todo lo que se ha vivido, hermanos y hermanas, en estos 2000 años de cristianismo. Finalmente, hermanos y hermanas, la elección de Jesús por nosotros como discípulos nos arrancó, nos separó, nos sacó de ese mundo. La fuerza que nos sostiene a ti y a mí hoy en día es esa certeza, hermanos y hermanas, esa convicción, ¿no? El estar auténticamente cada uno de nosotros en confianza de que Jesús está en medio de nosotros y que Cristo venció al mundo. Igual podemos nosotros en su santo nombre. Terminemos en oración, hermanos y hermanas, preparados para mañana comenzar una semana de bendiciones. Nos unimos al salmista en el Salmo 99. Este salmo lleva por título: Aclamen al Señor, tierra entera. Oremos. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo,
y el rebaño de su pradera. Denle gracias y bendigan su nombre. Sí, el Señor es bueno, su amor dura por siempre, su fidelidad por todas las edades. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con el favor de Dios, mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión. Te esperamos. Hasta pronto.